Luego de causar destrozos en las Antillas Menores, el huracán Irma avanza hacia el norte de Cuba y esto ha producido, dada la trayectoria que sigue el huracán, un gran éxodo en el estado de la Florida y en Miami específicamente ante una posible catástrofe. Y cientos de miles de residentes buscan huir de la ciudad en medio de tapones y precios disparados de los vuelos en todo este estado. Y sobre todo por el momento en el que Harvey acaba de pasar por Texas y ha creado innumerables problemas. Hay dos ciclones adicionales que están en el Golfo, por supuesto, y un terremoto que tuvo lugar en la madrugada en México. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo se dispararon por los efectos del ciclón Harvey en los Estados Unidos. Y es importante sobre todo porque ascendieron a unos 298,000 a raíz de un incremento de 62,000 motivado fundamentalmente por los efectos del huracán Harvey, informó el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El fuerte incremento de las solicitudes con más de 50,000 procedentes del estado de Texas, el estado más afectado por las inundaciones y la devastación que dejó Harvey, sorprendió a los expertos que habían pronosticado para la semana pasada una cifra total de peticiones en el rango de 240,000. Así, el total de 298,000 solicitudes de la semana que terminó el pasado 2 de septiembre fue el mayor en más de 2 años, desde la primavera del año 2015. Además, el incremento semanal de 62,000 fue el mayor desde noviembre del año 2012, cuando ocurrió algo similar tras el paso del huracán Sandy por el noreste de los Estados Unidos. En cuanto a la media de solicitantes de subsidio durante el último mes, un indicador más fiable de la marcha del mercado laboral creció en 13,500 y quedó en 250,250, según el informe del gobierno. Pese a los efectos de Harvey, las solicitudes de las prestaciones por desempleo llevan 131 semanas consecutivas por debajo de la cifra de 300,000, mientras el número de personas que reciben estas prestaciones de manera permanente por estar sin trabajo se han reducido en 5,000 en la semana que terminó el pasado 26 de agosto y quedó en 1,94 millones de personas, casi un 10% por debajo del nivel de hace un año. La fortaleza del mercado laboral se ha mantenido durante los primeros meses de este nuevo mandato y en agosto la tasa de desempleo quedó en 4,4%, que es el nivel en el cual había quedado al final del mandato del presidente Obama. Por otro lado, el libro beige de la Reserva Federal reporta un crecimiento definido como de modesto a moderado. Y los sectores como la manufactura y la construcción detectaron escasez de trabajadores, pero avances de sueldos e inflación han sido muy limitados de acuerdo al informe. Tras consultas con fuentes del mundo de los negocios, la Reserva Federal de Estados Unidos reportó en el día de ayer un incremento del gasto de los consumidores y avances en las ventas minoristas y el turismo, pero un decrecimiento preocupante en las ventas de automóviles. El llamado libro beige, que la autoridad monetaria publica 8 veces al año, describió un crecimiento económico entre modesto y moderado en Estados Unidos. Y estas palabras siempre son muy importantes para todo el mercado. En cuanto al mercado laboral, mostró presión en gran parte del país, con escasez de trabajadores en industrias como la manufactura y la construcción. No obstante, el crecimiento de los salarios ha sido limitado. La inflación también ha decepcionado y las empresas no han logrado traspasar un crecimiento de sus costos de insumos y materiales a los clientes. Los datos recogidos entre julio y agosto alcanzaron a recoger parte de las preocupaciones por el huracán Harvey y obligó a suspender
gran parte del refinamiento del petróleo. Según el documento, el sector de energía y recursos naturales ha sido en general receptivo a los cierres relacionados con el huracán Harvey. Aunque el fenómeno sí creó amplias disrupciones a la actividad económica en la costa del Golfo y los distritos de Dallas y Atlanta. No obstante, la mayor preocupación entre las industrias está en la automotriz. Muchos de los contactos de la FED reportaron una desaceleración prolongada en el sector y Cleveland describió inventarios por sobre lo normal. Sin entregar detalles, el documento también reportó que la situación política del país ha tenido un efecto negativo sobre la contratación y ha llevado a algunas empresas a reducir sus operaciones en México y China, así como a impulsar la automatización en sus fábricas. La Reserva Federal prevé un crecimiento económico de 2,4% para este año 2017 y 2,5% para el próximo 2018. En tanto, la inflación cerraría 2017 en 1,9%, levemente por debajo del Banco Central, y en 2018 en 2%. Por otro lado, se ha producido un acuerdo entre el presidente Trump y los demócratas por el techo de la deuda. Y esta inesperada decisión del presidente de desairar y renegar a sus aliados republicanos en el Congreso y cerrar un trato con los demócratas para prorrogar 3 meses el techo de la deuda y los presupuestos hace tambalear al Partido Republicano y está llevando a los legisladores a prepararse para una fierra batalla en el mes de diciembre. La medida del presidente dejó mal parados a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado, así como a su propio secretario del Tesoro, que habían planteado una extensión de más largo plazo del techo de la deuda. También hizo que los republicanos, que fueron tomados por sorpresa, terminaran muy decepcionados de sus propios dirigentes. Los demócratas consiguieron exactamente lo que querían, dijo el director del Caucus de la Libertad, un grupo parlamentario formado por republicanos ultraconservadores. Mark Meadows, el congresista, entiende que el acuerdo les da a los demócratas la mayor influencia del mundo para conseguir exactamente lo que desea más adelante. Durante una reunión en la oficina oval que tuvo lugar el pasado miércoles, el presidente Trump aceptó una propuesta del líder de la minoría en el Senado demócrata, Chuck Schumer, y su par a la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de vincular una suspensión de 3 meses del techo de la deuda a una medida de ayuda para el huracán Harvey e incluir una prórroga presupuestaria transitoria para financiar el gobierno hasta el próximo diciembre. Esa misma tarde el presidente viajó a Dakota del Norte para pedir apoyo a la senadora demócrata del estado, Heidi Heitkamp, para la futura negociación de una rebaja fiscal una vez que hayan solucionado los problemas que están sobre la mesa. El episodio es el último ejemplo del aprieto en que se encuentran los republicanos, aun cuando controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso. No han podido dejar de lado sus diferencias para lograr sus cometidos, lo que ha decepcionado al presidente, que ha empezado a distanciarse de su partido. En cambio, este último acuerdo podría haberles dado ventaja a los demócratas al acercarse la disputada negociación de fin de año, el acuerdo sobre la posibilidad de una pelea por el financiamiento del gobierno, que podría ser importante y que se prevé que incluya su decisión de poner fin a un programa que permite a los inmigrantes jóvenes indocumentados permanecer en Estados Unidos, los llamados Dreamers, y que se prevé al mismo tiempo incluiría al muro con la frontera con México que ha sido propuesto por el presidente. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, que estuvo presente en la reunión con Trump, no previó lo que ocurriría horas antes del trato de Trump. Les habría dicho a los periodistas que la propuesta demócrata de un acuerdo de corto plazo para suspender el límite de la deuda era impracticable y ridícula. A última hora del miércoles, los senadores republicanos dieron a conocer una nueva versión del proyecto de ley de ayuda para el huracán Harvey, que incluía la extensión del techo de la deuda y financiaría el gobierno hasta el 8 de diciembre próximo. También casi duplicaría el total de fondos de ayuda para el desastre con respecto a lo que la Cámara había aprobado horas antes, llevándolo a 15.250 millones de dólares. Y hay que tomar en cuenta ahora
qué va a pasar con el huracán Irma en el estado de la Florida y qué tipo de impacto podría tener en el presupuesto de los Estados Unidos y en el techo de la deuda. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.